Para reseñar el segundo gobierno de Manuel Murillo Toro, nos hemos basado en una bibliografía extensa, pero básicamente en los radicales de Lázaro Mejía, en el libro de Eduardo Rodríguez Piñeres, también sobre el Olimpo radical, en los mismos escritos de Murillo Toro, porque él era periodista antes de ser presidente y siguió ejerciendo la escritura con soltura y con una magnífica letra, como lo explica Rodríguez Piñeres, y también en el escrito de Salomón Kalmanovich sobre el federalismo del siglo XIX. Para las elecciones de 1872, donde va a ser presidente por segunda vez Murillo Toro, del 72 a 1874, se enfrentó a Julián Trujillo, nada menos que el amigo de Rafael Núñez a la altura de 1876. No es que no fueran amigos antes, sino que se van a convertir en grandes amigos y Rafael Núñez lo va a instrumentalizar para sus propósitos de la construcción de un proyecto político por fuera del radicalismo. Y Trujillo va a ser posteriormente el ganador de la guerra de las escuelas o por las escuelas, derrotando al Partido Conservador, a la Iglesia y a los terratenientes. Pero en este momento era un candidato del Cauca y lo derrota Manuel Murillo Toro, como derrota también a Mayarino, que era del Valle del Cauca. Mayarino sacó 2 votos, el de Tolima y el de Antioquia, y Trujillo solamente el voto del Cauca. Los otros 6 votos los obtuvo Manuel Murillo Toro. ¿Por qué? Porque con 9 votos se era presidente, repito. Era un colegio electoral a la manera norteamericana, los 9 estados soberanos creados por la Constitución de 1863 tenían la opción, ¿sí?, los presidentes de los estados, de votar por el presidente de la Unión. De esta manera, la división del Partido Liberal en ese momento era con los mosqueristas, los seguidores de Tomás Cipriano de Mosquera, y Trujillo era un mosquerista. Por lo tanto, de facto, Manuel Murillo Toro se va a erigir como jefe del Partido Radical, Partido Liberal Radical, al derrotar a Mosquera. La credibilidad que tuvo Murillo Toro para ganar la presidencia, pues fueron las hechuras, las ejecutorias de su primer gobierno, y también que se mostró continuador de la obra de Eustorgio Salgar, que acababa de ser presidente de la República. Entonces la gente creyó en Murillo Toro, que era un liberal socialista, progresista, de avanzada, que había abrevado en la teoría de los socialistas utópicos como Owen, Fourier, Blanc, Saint-Simon, y era un renovador del pensamiento liberal, y esto tuvo efectos. Ya había sido además embajador en Venezuela y en el gobierno de Santos Acosta, y había sido magistrado de la Corte Federal, Corte Suprema de Justicia, que en ese momento se llamaba Corte Suprema Federal. Una vez elegido presidente, se propuso básicamente iniciar obras públicas, sanear el fisco nacional y defender y perfeccionar el federalismo. Un federalista de pensamiento y de ejecuciones, uno de los ideólogos de la Constitución
del 63, de 1863, aunque en ese momento, como dijimos en otro video, estaba ocupado en sus labores de diplomacia en los Estados Unidos. Allí fue donde se hizo amigo de Abraham Lincoln. Sobre el federalismo, él decía que era el mejor modelo territorial posible, que creaba conexiones y unidad, aunque pareciera lo contrario. Es decir, que por mayor autonomía y mayor poder regional podría crear división, pero no, porque el centralismo, por la rapiña de los recursos y por el manejo unificado y centralizado mismo, como la palabra lo indica, creaba más discordias. Murillo Toro fue un acérrimo defensor de la Constitución de 1863, porque él decía que toda la problemática que se podría presentar con las críticas a los desajustes de esta Constitución se podrían sanear con la doctrina y las interpretaciones jurisprudenciales. Por lo tanto, era un visionario en el precedente jurisprudencial o en los efectos de la jurisprudencia como fuentes del derecho y como unificadora del Estado de Derecho a partir de la interpretación constitucional. De esta manera, miremos cómo frente a uno de los propósitos mayores que fueron las obras públicas, el avance de estas obras había estado un poco truncado porque en las presidencias anteriores se había visto interrumpido por la crisis fiscal y la poca confianza al crédito de la Unión, impidiéndose el despegue de varias obras públicas. Murillo Toro quería un programa de desarrollo material en aspectos de infraestructura para atenuar el aislamiento entre ciudades y regiones. Él pensó que colocar nuevos tributos era muy complejo e impopular, y entonces sería mejor recuperar las rentas de aduanas y las salinas provenientes de la sal, que estaban muy comprometidas por otros gobiernos. Y pensar en nuevos empréstitos no había credibilidad para contraerlos, para obtenerlos. Entonces analizó que era mejor aliviar la deuda externa en capital e intereses y recuperar la soberanía sobre otras rentas. De esta manera, con el Congreso, con el apoyo del Congreso en su bancada, aliviar los pasivos de la nación. Manuel Murillo Toro se propuso entonces lograr la reestructuración de la deuda pública ante una grave situación fiscal. La renta de aduanas estaba pignorada en favor de acreedores nacionales y de extranjeros. Por ello propuso reconocer los pasivos internos y externos al mínimo valor, es decir, al valor que se cotizaba en los títulos del mercado, y se reconocían los intereses también sobre el valor ajustado de la deuda externa e interna. Era necesario desahogar los pasivos de la nación y liberar rentas. Así, reconocida la deuda exterior al valor real de su transacción en los mercados, con un valor de más bajo nivel, la suma de intereses reconocida no sería entonces de aquel monto tan alto que hacía imposible la iniciación de obras y que impedían el nuevo crédito. El Tesoro Nacional tenía agotada su posibilidad de endeudamiento, pues carecía de rentas significativas, libres de gravámenes. Así pudo Manuel Murillo Toro comprometer los ramos de ingresos del Tesoro Federal que estimara convenientes. Otro de sus propósitos fue lograr la paz religiosa, es decir, el país vivía un clima de alteración en cuanto a lo tenso de las relaciones con la Iglesia desde el gobierno de José Hilario López, cuando se expulsaron a los jesuitas y se continuaron con las
expropiaciones que se llamaron desamortización de manos muertas. Repito, que se llamaron desamortización de bienes de manos muertas. Como quiera que Murillo Toro había sido ministro de Hacienda del señor José Hilario López, estaba en la mira de los sacerdotes, o lo que llamaban de los curas, o el curato, por ser un amparador de expropiaciones a la iglesia y porque impulsaba la laicización de la educación, que se va a dar luego abiertamente con la implementación de la ley Salgar en cuanto a la entrada por la libertad de cultos que se había aprobado desde 1863, la entrada de iglesias extranjeras y de otras iglesias dentro del goce de la libertad de cultos que se había establecido. Se ganó pues la ojeriza, la animadversión y los ataques del sacerdote obispo Canuto Restrepo de Pasto, quien la emprendió contra Murillo Toro. Sin embargo, él soportó todas estas críticas porque consideraba que hacían parte de la libertad de expresión, aunque Tomás Cipriano de Mosquera, que ya era un poderoso jefe político, ¿sí?, y que había sido prácticamente el creador del federalismo desde el punto de vista del triunfo de la guerra de las soberanías entre 1859 y 1862 contra Mariano Ospina Rodríguez, que desintegró la Confederación Granadina. Tomás Cipriano Mosquera le dijo: no permita que el obispo haga eso porque otros obispos se levantarán y están irrespetando las instituciones. Pero no hizo nada en contra del obispo, el señor Murillo Toro, lo cual después sí se generó una guerra, la guerra de las escuelas, y algunos le reclamaban que por haber sido permisivo con los curas, pero él era un hombre que garantizaba la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de prensa. Sobre las obras públicas, las obras de infraestructura, las vías de comunicación despertaban mucha inquietud en Murillo Toro y por eso se propuso unir las costas con el ferrocarril. Y uno de los tramos más importantes tiene que ver con el Valle del Cauca, que era unir al Pacífico desde Buenaventura con Cali, continuar de Cali hasta Cartago, de Cartago al Tolima y luego a la altiplanicie. Es decir, un proyecto que, si bien es cierto, no se va a realizar en 2 años, que era el periodo presidencial, porque lo habían acortado para evitar la prolongación del poder de Tomás Cipriano de Mosquera, pero más sin embargo, ya al final de la década del 80, ¿sí?, se terminó gran parte de esa obra y ya a principios del siglo se termina toda la obra. Es decir, se le debe a Manuel Murillo Toro los ferrocarriles del Valle, que hoy deben ser recuperados y que hay un propósito en ello por parte de algunos dirigentes. Otras obras que él impulsó, que tuvo mucho interés en hacerlas, pues tenemos la ejecución del ferrocarril del norte, las obras iniciadas en el Meta, los carreteables por Cúcuta hacia el sur, la navegabilidad del río Magdalena, desde el canal de La Piña, el ferrocarril desde el lago de Patura hasta Bucaramanga, el ferrocarril desde el Socorro hasta Guanentá, el ferrocarril del Alto y Bajo Magdalena y el tramo del ferrocarril de Bolívar. Es decir, todo esto se logró con leyes como la ley 66, que fue la más socorrida, y otras leyes que están en la Gaceta de la época, Gaceta Oficial. Además, recuerden que él fue el creador de la Gaceta Oficial para la publicación de las leyes, que no existía esa publicación para dar la publicidad de
las acciones de las legislaturas. A ver, estas obras públicas tan importantes, si bien es cierto que continuaron o siguieron con el gobierno de Santiago Pérez, que es el continuador de su obra, y luego con Aquileo Parra, y Aquileo Parra, que había sido ministro de Hacienda de Murillo Toro y ministro de Hacienda de Santiago Pérez, defendía todo el tramo de los ferrocarriles contra un hombre muy valioso y muy importante, un intelectual de mucho peso, que fue Salvador Camacho Roldán, quien decía: no se pueden elevar los costos de esa manera, es mejor trabajar los caminos vecinales, los caminos en el plan y los caminos de montaña que no tengan tantos avatares, que estas trochas anchas para construir el ferrocarril. Pero Aquileo Parra había estudiado muy juiciosamente, había estudiado los beneficios de los ferrocarriles en América Latina y demostró que eran beneficiosos, que eran proficuos, que eran provechosos para la comunicación nacional entre regiones y para salir de la pobreza. Los costos, o lo que se elevaba y criticaba Salvador Camacho Roldán, tenía que ver con tanto accidente geográfico y topográfico de la nación colombiana. El telégrafo fue otra obra importantísima de Murillo Toro. Logró empréstitos y a través de la Ley 52 de 1872 se impulsó y luego creó la Escuela de Telegrafía. También aceptó la propuesta de iniciativa empresarial sobre la fabricación del ácido sulfúrico para avanzar en la industria nacional. Lo mismo que el otro proyecto fue la amonedación, ¿sí?, o acuñamiento de monedas de plata y de cobre para un mejor intercambio y comercio en Colombia. Él fue un hombre muy respetuoso de la oposición. Dice el mismo Rodríguez Piñeres, tolerante. Y una de esas pruebas de la tolerancia estuvo en su experimento federalista anterior a la Constitución de 1863, y es dentro de la Confederación Granadina cuando redacta la Constitución de Santander de 1857 y trabaja el Estado mínimo, o sea, que el Estado perturbe lo menos a los ciudadanos, que deje de desarrollar el individualismo y que la democracia sea más amplia. Y propuso el impuesto único del 3 por mil, desbrozando o haciendo a un lado los otros impuestos. Por lo tanto, claro que en esto sí fue un fiasco, le fue muy mal porque afectó la educación, afectó la justicia y otros rubros, pero demostró con ello su talante e inclusive generó unas discordias, unas reyertas de disputas locales que no fueron bien vistas en ese momento. Bueno, Murillo Toro, para terminar, no me queda más que decir, creo que es uno de los hombres más importantes del siglo XIX después de Simón Bolívar. A ese punto, ¿sí?, yo lo veo de un mayor talante por su pulcritud, por su manera de ser, por su comportamiento, que el mismo Rafael Núñez, que se ha ganado todos los galardones, pero Núñez fue un concentrador del poder y un autócrata, lo demostró con las hechuras y desarrollo de la Constitución del 86, de 1886, y su relación estrecha con Miguel Antonio Caro, que fue un depredador del presupuesto nacional.